Bienvenidos al canal de chollistas.com. Hoy vamos a ver el unboxing y review del nuevo móvil barato de la marca Oscal, el Oscal Flat 1. Y antes de hacer el unboxing, pues por ubicarnos, vamos a ver las características y recordar que la marca Oscal es la marca barata de Blackview. Blackview es una marca china de teléfonos móviles y tablets bastante buenos realmente, cuya marca, digamos, low cost es Oscal. Y este modelo, el Oscal Flat 1, pues vamos a ver que es el perfecto ejemplo de lo que es un teléfono low cost. Incluso sorprende que en pleno 2023 lleguen al mercado propuestas como esta. Entonces, bueno, empezamos, ¿no? Ya vemos que se trata de un móvil, por supuesto es solo 4G, que tan solo tiene 32 gigas de almacenamiento, lo cual pues se antoja un poco pequeño. Y cuenta con 2 gigas de RAM, aunque dice 4 gigas, pues son 2 gigas físicas y 2 gigas por software. Con lo cual, pues bueno, realmente pues no podemos esperar grandes hazañas de este Oscal Flat 1. Hablamos de un móvil que tiene una pantalla de 6 pulgadas y media, 720p, cuenta con cámara frontal de selfies de 5 megas y la trasera de 8 megas. Vemos que no son precisamente cifras propias de 2023. Y sí, cuenta con un procesador de 8 núcleos. Viene con Android 13, la versión de Blackview de Android 13, que es el DocOS 4. Y lo único así que realmente sobresale es la batería, 4700 mAh, que para un móvil de este tamaño y prestaciones, pues tienen que dar seguro que bastante juego. Así que bueno, vistas las características, vamos a abrirlo y a ver si al menos es bonito. Y vamos a comenzar el unboxing de este móvil Oscal Flat 1, un móvil de menos de 100 euros. Y bien, aquí tenemos el Oscal Flat 1C. Que bueno, un detalle, ya viene con funda. Vamos a seguir con el unboxing, luego vemos en detalle las características del móvil. Viene la herramienta de abrir la bandejita. El último móvil que hicimos la review no venía. En este al menos viene. Y la guía de inicio rápido. Y tenemos el cable de carga USB tipo C y el cargador. Que vemos que es un cargador de 10 vatios, con lo cual, pues bueno, pues carga tirando a lenta. Y eso es todo. Como vemos es bastante sencillo. Viene el móvil, cable de carga y cargador. Y bien, ya he arrancado el móvil y configuro Android y tal. Y bueno, vamos a ver un poco más en detalle las características y el diseño. Y vemos que el móvil, a pesar de su pobreza de características, pues es un smartphone bonito, con un diseño elegante, en un color negro bastante chulo. Es bastante ligero, pesa 190 gramos. Vemos la pantalla de 6 pulgadas y media, HD, 720p. Y si vemos viendo los detalles, pues vemos como en el lateral izquierdo pues tiene la bandeja de la SIM, que ahora la abriremos. Abajo pues tiene entrada de auricular, mini jack de 3,5 y tiene el cargador USB tipo C. Esto supongo que serán altavoces. En el lateral derecho pues tenemos el botón
de encendido y apagado, y el volumen más y volumen menos. Y eso es un poco todo en cuanto al diseño. Destaca eso, es bastante fino, es como de 9 milímetros de grosor y, y relativamente ligero, 190 Y bien, para ver un poco en detalle las características, pues vamos a utilizar, como siempre, la aplicación AIDA64, que solemos usar siempre en las reviews en el canal. Y vamos viendo. Y efectivamente, pues se identifica el modelo y la marca, ¿no? El Oscar Flat 1C. 2 GB de RAM. Y espacio en almacenamiento, pues una vez instalado el sistema operativo, que es Android Go, es la versión más ligera de Android, pues contamos con 25 GB de espacio libre, que ya hemos visto, ya hemos comentado al principio, que no es demasiado, la verdad. La CPU, pues vemos que contamos con una CPU bastante sencilla, ARMv8, de 64 bits con 8 núcleos, o sea que es un octa-core el procesador de este Oscar Flat 1C. Y vemos que la velocidad del reloj de la CPU pues, se mueve entre los 768 y los 1600 MHz, lo cual nos sitúa pues, en una gama de entrada, ¿no? Pues, lo que hemos visto desde el principio, hablamos de un teléfono móvil, un smartphone muy sencillo. Y de pantalla, pues un HD pelado, 720p, 720 puntos por 1600. En una pantalla de 6,52 pulgadas, lo cual nos da una densidad de 269 píxeles por pulgada. No es demasiado, pero lo cierto es que se ve muy bien. Realmente no hace falta muchísimo más, a pesar de que el estándar hoy sea 1080p e incluso pues yo el teléfono que suelo usar a diario, un OnePlus 9 Pro, pues se va a 2K de resolución, que es bastante mucho más. Y en este caso con 60 Hz de velocidad de actualización, o sea, una pantalla básica y sencillita. Y en cuanto a la batería, pues es una batería de 4700 miliamperios, que teniendo en cuenta las características del smartphone, con un procesador muy tranquilito, digamos, que no le va a dar mucha caña y una pantalla con poca resolución, pues nos debería dar pues bastante cobertura. Este smartphone pues tiene que durarnos tranquilamente 2-3 días. Y la versión de Android es la versión 13 de Android Go. En cuanto a la experiencia Android de este Oscar Flat 1C, pues agradecemos que Oscar, la marca de Blackview, pues utiliza una versión muy sencilla de Android. No incorpora bloatware, ¿no? De este software que te meten, aplicaciones que te meten que no valen para nada y que luego no las puedes encima desinstalar, sino que es una experiencia de Android original, sencillo. Ellos lo llaman DocOS 4, pero realmente es un Android básico, sencillo, sin aplicaciones a mayores instaladas, lo cual, pues sinceramente, se agradece. Y como vemos, pues, y comento, pues la pantalla es 720p, pero se ve bastante bien. Aquí vemos pues un vídeo de nuestro canal de YouTube. Como veis, pues la calidad de la imagen es buenísima. La pantalla pues, se ve que es IPS y se ve perfectamente con distintos ángulos. O sea, hay veces que piensas, ¿para qué más? ¿No? ¿Para qué más pantalla? ¿Para qué más resolución? Hablamos de una pantalla de 6 pulgadas y media, seguramente 720p sea más que suficiente. Y en cuanto al sonido, pues ahora voy a subir el volumen para que veáis. Tan solo tiene un altavoz
en la parte de abajo, no es estéreo, claro, pero suena pues más o menos bien. Vamos a ver. Y hablando de largos viajes, la autonomía de esta bicicleta es simplemente impresionante, llegando a los 110 kilómetros con una sola carga. Así que vemos que es sencillo, pero cumple. La pantalla cumple y el altavoz cumple. Obviamente, pues no estamos ante un móvil gaming, sino todo lo contrario, es un móvil muy sencillo. Pero para jugar tipo juegos sencillotes, pues tipo Mario Run, pues vemos que funciona perfectamente. No nos valdrá para grandes juegos, pero para echarnos un ratillo de juego, pues como vemos, funciona perfectamente. Y como vemos, no solo juegos súper sencillos, sino que un juego como Real Racing 3, que ya pide un poquito más de potencia, pues funciona perfectamente. A pesar de que, bueno, como estoy contándolo por la cámara, no hago más que darme piñazos. Pero, como vemos, funciona. No creo que este sea el móvil que deba comprarse un jugón, pero, pues no sé, como móvil playero o para un chaval muy joven, pues bueno, va a poder echarse sus partiditas en juegos más o menos complejos. En cuanto al sistema de cámaras, que siempre es una de las prestaciones que más interesa, ¿no?, cuando vas a comprar un móvil, pues vemos, vamos a volver a ir a 64, y vemos cámara trasera de 8 megas, pues muy básico, ¿no? La resolución máxima de vídeo es 1080p y la cámara selfie, pues de 5 megas, también con una resolución de vídeo de 1080p. Lo que decimos, es una cámara también sencilla, dentro de un móvil sencillo. En cuanto al software de la cámara, pues vamos a ver qué nos encontramos. Tiene, pues como vemos, muy sencilla. Vídeo, fotografía, tiene modo retrato, lo cual está muy bien. Tiene modo belleza para los más coquetos. Y, como vemos, también dispone de un modo manual para que podamos seleccionar todos los parámetros y tratar de mejorar las fotografías para los más expertos, entre los cuales no me incluyo. Y cuenta también con modo panorámico, con time-lapse y modo nocturno. Probaré todo lo que pueda y ya pondré a continuación en el vídeo pues resultados, ¿no?, fotografías y vídeos tomados con esta cámara.
llegamos al final de nuestro análisis del OSCAD Flat 1C y es el momento de dar nuestras conclusiones finales. Tras probarlo a fondo, puedo decir que este smartphone destaca por su excelente relación calidad-precio. Con un diseño elegante, una pantalla grande y una batería que dura tranquilamente 2 días, el Flat C se posiciona como una opción sólida para aquellos que buscan un teléfono práctico y económico. Aunque no es un dispositivo de gama alta, obviamente, su rendimiento para tareas cotidianas es más que satisfactorio. La interfaz de usuario es intuitiva y fluida, gracias al dock OS 4.0 basado en Android 13 Go. Además, la capacidad de expansión de memoria es un gran plus para almacenar más de tus fotos, vídeos y aplicaciones. Es cierto que las cámaras y la resolución de la pantalla no son las mejores del mercado, y si eres un entusiasta de los videojuegos, quizá este no sea el teléfono para ti. Pero para navegar por internet, redes sociales, ver vídeos y realizar llamadas, el OSCAD Flat 1C cumple con creces. En resumen, si tu presupuesto es ajustado pero no quieres renunciar a una experiencia de usuario agradable, el OSCAD Flat 1C es una elección inteligente. Ofrece lo necesario para un uso diario sin complicaciones y a un precio que es difícil de superar. Definitivamente es una recomendación de compra para aquellos que buscan un buen balance entre funcionalidad y economía. Y bueno, si estás interesado, dejaremos ahí en la descripción del vídeo un enlace de compra y igualmente si conseguimos algún tipo de descuento de la marca, pues lo dejaremos ahí. Y eso es todo. Si te ha gustado esta review, dale al like, suscríbete al canal y nos vemos pronto. ¡Hasta la próxima!